Bienvenida a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en un informe global reciente, ¿no? Eso es. Que analiza cómo se ve la inteligencia artificial y, bueno, cómo está preparada para transformar el sector hotelero. La fuente es una encuesta, ¿verdad? A unos... 327 profesionales. Exacto, 327 profesionales del sector. Una foto, digamos, del tercer trimestre de 2024. Y con gente sobre todo de Norteamérica, el 52%, pero también de EMEA un 34% y de APAC el 14%. Vale. Y hay un poco de todo en cuanto a roles, ¿eh? Desde los que deciden solos hasta comités. Y representan a grandes marcas, la mitad más o menos, Ujú. empresas de gestión, un tercio, y hoteles individuales, un 16%, cubriendo todo el espectro desde lo económico hasta el lujo. Entendido. Entonces, la misión hoy es entender qué piensa el sector de la IA, cómo se están preparando, dónde ven el valor y, claro, cómo se refleja eso en los presupuestos. Justo. Y arrancamos con un dato que, bueno, a mí me llama la atención. Casi tres cuartas partes, el 73%, dice que la IA tendrá un impacto notable o incluso transformador. Mucho optimismo, ¿no? Es una señal fuerte. Sí, sin duda. Pero ojo, aquí viene el primer matiz interesante. Porque vale, la mayoría ve un gran cambio, Sí, pero no se ponen de acuerdo en cuándo va a llegar ese cambio de forma generalizada. Tienes a un 61% que dice ya está aquí, o en menos de un año. que es bastante. Sí. Pero luego hay casi un 40% que piensa que faltan 2 años o más. Y esta diferencia, esta brecha en la percepción de la urgencia, creo que es clave y sugiere que, bueno, no todos van al mismo ritmo. Claro. Exploremos eso, esa sensación de urgencia. El informe sugiere que el interés por la IA en hostelería como que explotó un poco, ¿no? Coincidiendo con la llegada de herramientas más, bueno, más accesibles, tipo OpenAI, a finales de 2022. Sí, sí. Parece que esa curiosidad ahora se está convirtiendo en acción, al menos para ese 61%. Más rápido, digamos. Y esa acción se basa en promesas muy concretas, ¿eh? Beneficios tangibles para el sector. El estudio destaca cuatro, principalmente. A ver, Primero, la asistencia multilingüe 24/7 con respuesta inmediata. Segundo, respuestas automáticas pero inteligentes a las consultas, manteniendo un tono cercano, ¿sabes? mm, Tercero, librar al personal de recepción de esas tareas pues más repetitivas, para que se centren en interacciones de más valor. el trato personal, eso es. Y cuarto, aumentar ingresos y reservas, con recomendaciones personalizadas, ventas adicionales y simplificando todo el proceso. Son, vamos, propuestas de valor muy claras. Muy claras, sí. Pero volvamos un momento a ese casi 40% que parece ir con más calma, los que ven la transformación más a largo plazo. ¿Es solo prudencia? ¿O quizás refleja, pues, no sé, barreras reales? La complejidad de integrar todo, la falta de recursos en algunos hoteles. Probablemente sea una mezcla, ¿no? Esa tensión entre la promesa de la tecnología y la realidad del día a día, de la implementación. Eso seguro que va a marcar cómo se adopta esto. Y hablando de la realidad del día a día, hablemos de presupuestos, de dinero. Parece que la inversión general en tecnología hotelera va para arriba, ¿no? Sí, claramente. Más del 90% espera aumentar su gasto en TI. Y fíjate, un 27%, o sea, más de un cuarto, anticipa un crecimiento notable. Vaya. ¿Y qué impulsa esa inversión? ¿Cuáles son los objetivos? Pues mira, los datos apuntan a tres motores principales, que menciona más de la mitad de los encuestados. Primero, la eficiencia, Lógico. muy ligado a la falta de personal que tanto ha afectado al sector, ¿verdad? Sí, sí. Segundo, mejorar la experiencia del huésped. Eso siempre está ahí en hostelería. Y tercero, aumentar los ingresos directamente. Y claro, la IA se ve como una herramienta clave para mover estas tres palancas a la vez. Tiene todo el sentido que vean la IA como una posible solución a esos retos. Vale, si la inversión general sube, ¿cuánto se dedica específicamente a IA? Porque aquí parece que hay un compromiso real, ¿eh? Sí, lo hay. El 77%, una barbaridad, planea dedicar entre el 5% y el 50% de su presupuesto de TI a herramientas de IA el año que viene. Entre el 5 y el 50%. Es un rango muy amplio. Amplísimo. Pero fíjate, solo un 5% dice que no piensa invertir nada en IA.
O sea, casi todo el mundo va a dedicarle algo. Vale. Y aquí es donde se ve muy clara la correlación que decíamos antes, ¿no? Entre la percepción del impacto, la urgencia y la inversión. A ver, cuéntame. Pues que los que ven la IA como transformadora, esos son los que más invierten ya. Un 41% de ellos dedica entre el 10% y el 25% de su presupuesto de TI a IA. Ajá. Y pasa lo mismo con los que esperan el impacto ya o en menos de un año. Ujú. El 42% también invierte en ese mismo rango, entre 10 y 25%. ¿Y los otros, los más cautos? Pues lógicamente los que lo ven a 2 años o más vista invierten menos por ahora. Asignan porcentajes menores. Es la famosa frase esa de Gibson, ¿no? El futuro ya está aquí, solo que no está distribuido uniformemente. Exacto. Tal cual. Parece que en hostelería está pasando eso. Algunos ya están viviendo ese futuro de IA y otros lo ven, pues, más lejano. Y esto nos lleva a preguntar, ¿quiénes son quienes están marcando el ritmo? ¿Hay un perfil claro de los que van primero? Pues el informe dibuja un perfil bastante claro de estos pioneros, digamos. Primero, el tamaño. Importa y mucho. Ajá. Los hoteles más grandes invierten más y con más decisión. En hoteles de más de 150 habitaciones, más de 2/3 reservan ya el 10% o más de su presupuesto de TI para IA. ¿Más de 2/3? Sí. Y ojo al dato, en los hoteles de más de 500 habitaciones, un 26%, más de una cuarta parte, asigna más de la mitad de su presupuesto tecnológico a IA. Más de la mitad. Eso es una apuesta muy, muy fuerte. Muchísimo. Pero tiene sentido, ¿no? Sugiere que ven retornos muy claros, probablemente ligados a gestionar la complejidad, la escala. Cuando tienes muchos huéspedes, muchas operaciones, las optimizaciones de eficiencia y la personalización masiva tienen un impacto económico mucho mayor. Claro. Luego está el tipo de organización. Las grandes marcas hoteleras, las empresas de gestión, los grupos propietarios, son más optimistas sobre cuándo llegará el impacto. Más del 60% cree que es ahora o en menos de un año. Quizá porque tienen más visión estratégica o más recursos para experimentar, ¿no? Puede ser. O también más capacidad para estandarizar soluciones y aplicarlas en muchas propiedades a la vez. Eso diluye costes y acelera el aprendizaje, claro. Vale. Y el rol profesional también cuenta. Aunque el optimismo es bastante general, la gente de recursos humanos, los directores generales y los de TI son los más convencidos. Más del 94% de ellos ven un impacto entre moderado y transformador. Me llama la atención lo de recursos humanos, Sí, es muy interesante. porque probablemente ven la IA no solo como tecnología pura y dura, ¿sabes? Sino como una respuesta a los retos que tienen ellos. Contratación, formación, retener al personal. Claro. Si automatizas tareas y quizás haces el trabajo más atractivo, pues les ayuda. Tiene sentido. Y por último, la clase de hotel. El segmento de lujo parece que va en cabeza. Sí. Casi el 70% espera el impacto ya o muy pronto. Y 2/3, el 67%, invierte más del 10% de su presupuesto en IA. Esto choca un poco con la idea del toque humano tan importante en el lujo, ¿no? Bueno, yo no creo que choque necesariamente. La visión en el lujo parece ser usar la IA para potenciar ese toque humano, no para reemplazarlo. Ah, no, vale. O sea, automatizar lo impersonal. Una reserva, una pregunta frecuente, eso libera al personal para que pueda ofrecer un servicio realmente excepcional, personalizado, incluso anticipándose a las necesidades del huésped gracias a todos los datos que la IA puede procesar. Y aquí es donde la cosa se pone ya muy concreta, ¿no? ¿Dónde ven los hoteleros el mayor potencial de la IA? ¿En qué aplicaciones? Y el informe es rotundo, ¿verdad? La interacción con el huésped. Sí, esa es la estrella. Más del 80% cree que la IA va a reformular, a cambiar significativamente las comunicaciones, tanto antes de reservar como durante la estancia. Vale, ¿y eso cómo se traduce en la práctica? ¿Qué significa? Pues mira, hablamos de IA gestionando las consultas típicas, horarios, qué servicios hay, las políticas del hotel, y lo hace al momento 24/7 en el idioma del cliente y con un tono adecuado. El estudio pone ejemplos concretos. Imagina un chatbot en la web que te resuelve dudas sobre si admiten mascotas antes de que reserves. Ajá. O ya en el hotel, que el huésped pregunte por mensaje a qué hora abre el gimnasio y reciba la respuesta automática al instante, sin que nadie de recepción tenga que intervenir.
El informe menciona casos reales con tecnologías específicas, como las de Canary, ¿no? Y habla de que las usan cadenas conocidas y que consiguen automatizar un porcentaje altísimo de consultas o aumentar ingresos por ventas adicionales. Exacto. Son ejemplos que ilustran ese potencial que describe el estudio. Y ese potencial va más allá de solo responder preguntas. Impacta directamente en los ingresos. ¿Cómo? Pues de dos formas. Por un lado, de forma directa. Piensa en ventas adicionales automáticas. El sistema detecta que preguntas por la hora de entrada y te ofrece un early check-in pagando un extra. Ah, claro, Contextual. eso es. O la optimización dinámica de precios con sistemas de RMS que usan IA. O los chatbots en la web que te ayudan a reservar directamente, sin ir a una OTA. Vale, eso es impacto directo. ¿Y el indirecto? Pues también es importante, sobre todo a través de la fidelización. Imagina que recibes un mensaje proactivo. Hemos visto que ha disfrutado del upgrade a la suite. ¿Hay algo más que necesite? Buen detalle. Y también en la gestión de la reputación. Monitorizar lo que se dice, resolver quejas rápido, animar a dejar reseñas positivas. Todo eso ayuda a la larga. Sin olvidar la eficiencia operativa, que era uno de los grandes motivos para invertir que ya comentamos. Cierto, cierto. La IA mejora operaciones tanto de cara al público, lo que llaman front-end, como las internas, el back-end. Ejemplos del frontend. Pues traducciones instantáneas. O que si un huésped pide algo por mensaje, se crea automáticamente un ticket de servicio para que se gestione. Asegura que nada se pierda. Vale. Y en el backend, pues optimizar tareas como planificar la limpieza, priorizar habitaciones para los que pidieron entrar antes o detectar patrones raros en las reservas para evitar fraudes. Entendido. Entonces, con todo este potencial y estas aplicaciones sobre la mesa, si un hotel quiere empezar con IA, ¿cómo debería planteárselo? El informe da como 3 claves estratégicas, ¿no? Sí, son 3 decisiones importantes que van a marcar cómo lo hacen. La primera es el enfoque sectorial. O sea, vas a por una plataforma vertical, hecha específicamente para hostelería, Ajá. que suelen ser más rápidas de implementar para lo típico del sector. O eliges una horizontal, más genérica, que vale para muchas industrias, pero que requiere más adaptación, más configuración. Ahí tienes un trueque entre especialización y versatilidad. Vale, vertical versus horizontal. La segunda clave es la facilidad o la velocidad de implementación. Exacto. Empiezas con herramientas de inicio rápido, algo que te dé resultados pronto y te permita ir aprendiendo. O te metes en una renovación tecnológica más gorda, una integración completa, que será un proyecto más largo y seguramente más caro. Impacto rápido versus transformación profunda. Entiendo. Y la tercera es el modelo de IA que usas por debajo. ¿Utilizas un enfoque fragmentado? Con un modelo de IA para el chat, otro para las ventas adicionales, otro para... Eso puede crear silos, que los datos no se hablen entre sí. Hmm. O buscas un modelo unificado, donde una única inteligencia central alimenta varias aplicaciones. Esta opción promete una visión más completa del huésped, más coherencia, y eso debería llevar a mejor personalización y más eficiencia. El informe, claro, al ser de Canary Technologies, pues lógicamente presenta sus soluciones como ejemplo de ese enfoque vertical de implementación ágil y con plataforma unificada que cubre varias cosas. Check-in, mensajería, etcétera. Hay que tener en cuenta esa perspectiva de la fuente al valorar estas opciones. Por supuesto, es su visión. Muy bien, pues hagamos un poco de balance de todo esto. Hemos visto un sector hotelero que mayoritariamente reconoce que la IA va a ser importante, un cambio grande. Sí, La inversión está creciendo sobre todo en los hoteles más grandes, en los grupos y en el segmento de lujo, que son los que van marcando el paso. Las áreas donde se espera más transformación son claras: la interacción con el huésped, la generación de ingresos y la eficiencia operativa. totalmente. Y el camino para llegar ahí pues implica tomar decisiones estratégicas sobre qué tipo de tecnología usar, a qué velocidad ir y cómo organizar esa inteligencia artificial. Exacto. Y lo que me parece realmente interesante es cómo se conectan todos estos puntos, ¿no? El informe dice que la eficiencia y la experiencia del huésped son los grandes motores para adoptar la IA. Sí. Pero si le damos una vuelta más a esa idea de los modelos de IA unificados que mencionan, esos que pueden juntar datos de todas las interacciones, Ajá. surge una pregunta yo creo que bastante provocadora. Cuando los hoteles lleguen a entender de verdad las preferencias de cada persona, pero a través de todos los puntos de contacto, digitales, físicos, de forma integrada,
¿Qué tipos de experiencias completamente nuevas, quizás hoy ni nos las imaginamos, podrían llegar a diseñar para sus huéspedes? Uf, una reflexión final potente, sí señor. Apunta a un horizonte de posibilidades que todavía está por explorar. Pues con esto cerramos nuestro análisis de hoy sobre la inteligencia artificial en el sector hotelero, basándonos en las perspectivas de este estudio global